Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Como siempre es un placer para mí poder compartir la palabra del Señor. Espero estén teniendo un precioso día del Señor, estemos disfrutando este tiempo. Como ustedes saben, estamos en una serie basada en la carta a los Efesios. Y ya estamos pasando a la segunda parte de esta serie de sermones que consta de 3 partes. Ya estamos en la segunda parte, que la segunda parte es la más corta. Por ello, le invito a que usted abra su Biblia y vea junto conmigo Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Y si usted lo encuentra ahí en su casa, usted me acompaña en la lectura bíblica. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ya pasamos el capítulo 1, donde el apóstol Pablo hace una exposición doctrinal de cómo la salvación se lleva a cabo desde la perspectiva de la eternidad. Y ahí nosotros veíamos esta gran doctrina de la predestinación, de la elección incondicional, de cómo desde antes de la fundación del mundo tú y yo ya hemos sido predestinados para ser llamados hijos de Dios. Luego en el capítulo 2, el apóstol Pablo nos habla desde nuestra perspectiva, desde nuestro estado, de cómo estábamos nosotros. Y el capítulo 2 empieza de forma que nos sepulta. Y dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese era nuestro estado, nuestra condición. O sea, nosotros estábamos podridos, no teníamos ninguna alternativa de salvación. Sin embargo, Dios, por su misericordia y por su gracia, envía a su Hijo Jesús a morir por nosotros, ya a restaurarnos, ya a darnos vida. Todo eso nosotros lo vemos en el capítulo 2. Ahora en el capítulo 3, el apóstol Pablo empieza a hablar sobre las diferencias que existían entre los judíos y los gentiles. Y básicamente el apóstol Pablo dice que no hay diferencias. Tanto judío como gentil ha sido salvado por gracia. Tanto judío como gentil ha sido salvado por el amor y la misericordia derramada en la cruz por Cristo Jesús. La salvación no es por obra, sino que es por fe. Y ahora nosotros llegamos a esta sección que es una oración. Es una oración que el apóstol Pablo hace por la iglesia, pero no solamente por la iglesia en Efeso. Porque si usted se acuerda de la primera predicación de esta serie, hablamos que esta carta no es una carta particular para la iglesia en Efeso, sino que es una carta circular para muchas iglesias que estaban en esa región de Macedonia. Y es una carta que atraviesa los tiempos. Entonces la oración que está haciendo el apóstol Pablo no es una oración para un tiempo específico, un contexto determinado, sino que es una oración que el apóstol Pablo está haciendo para toda la iglesia en general, la iglesia de todos los tiempos, tanto en Efeso como aquí en San Carlos, año 2021, en medio de una pandemia. Esta oración es para fortalecer tu corazón. Esta oración es para fortalecerte, para levantarte. Esta oración tiene como por objetivo de que abraces el Evangelio y lo ames. Por eso nosotros podemos decir que la oración es un canal de amor. ¿Qué cosa puedes hacer tú
que sea más amorosa que orar por otro. Que en tus tiempos de oración tú apartes un momento para orar por la iglesia, para orar por las peticiones, para orar por los problemas de los hermanos, para orar por distintas situaciones que puedan ir ocurriendo. No hay otra muestra más grande de amor que un creyente pueda hacer por otro que orar. Y el apóstol Pablo, a pesar de que no nos conoce, porque el Evangelio a ti, a mí y al apóstol Pablo lo ha restaurado, nos ama y entonces Él ora por nosotros. Durante la semana, la iglesia ha sido muy avergonzada. No sé si usted vio las noticias, pero salió hablando tan controversial pastor Soto, que ni me acuerdo cuál es su nombre, sé cuál es su apellido. Bueno, y el pastor Soto y otro pastor también, Marcos Morales, salieron hablando de que cuando cada creyente reciba su 10%, tiene que diezmar del 10% y tiene que dar incluso más del 10%. Con esto se levantaron muchas críticas contra la iglesia, de que los pastores lo único que les interesa es el dinero, que las iglesias son cuevas de ladrones, son lugares donde la gente tonta va y entrega sus recursos. Entonces durante la semana han habido muchos dichos, muchas críticas contra la iglesia que buscan avergonzar la iglesia. Estos personajes están aparte. Hermanos, con todo el amor que yo le tengo, el tema del 10% es un tema excepcional, como para abordar este tema de forma inmediata. Es un tema excepcional. Es un tema que queda a su libertad para diezmar o no diezmar. La obligación del creyente es diezmar. Si usted siente el deber de diezmar de esto, hágalo. Hágalo. Ahora, ¿el diezmo para qué lo usamos? Para sostener la obra del Señor. Usted sabe que nosotros no somos una iglesia rica. Aquí no hay millonarios. Yo no soy millonario, el pastor no es millonario, ningún miembro del consistorio es millonario. Todos estos dichos que se han dicho son para avergonzar la iglesia. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque este pasaje habla de que la iglesia va a prevalecer. Independiente de las situaciones que vayan ocurriendo en el tiempo, la iglesia prevalecerá. Porque la iglesia no depende de los hombres, la iglesia depende de la obra de Jesús en la cruz, de ese amor derramado por Jesús en la cruz del Calvario. Toda la exposición que hizo el apóstol Pablo, que ya me referí del capítulo 1, 2 y ahora capítulo 3, concluye con esta oración preciosa. En esta mañana veremos una oración por la iglesia, salvada por la obra de Cristo, planeada por el Padre y sostenida por el Espíritu Santo. Esto es una oración trinitaria, una oración que apela a la Trinidad. Yo en esta mañana tengo 3 cosas que decirle. Si usted me acompaña en su Biblia, lo primero que nosotros encontramos en el texto se encuentra de los versículos 14 al 16. De los versículos 14 al 16. El primer punto yo lo he titulado como Somos familia en la gloriosa Trinidad. Esto es maravilloso, esto es grande, esto es incomprensible. Tú y yo somos familia en la gloriosa Trinidad. La Trinidad es esta sustancia que Dios Padre y Dios Hijo y Espíritu Santo, que ellos están en una eterna alegría, en un eterno gozo, en un perfecto gozo, paz y armonía. Nosotros, que antes éramos muertos, nos dice Efesios 2, ahora somos incluidos en una familia trinitaria. Somos incluidos para disfrutar de este gozo, armonía y paz perfecta que podemos encontrar en la gloriosa Trinidad. Entonces la exposición del apóstol Pablo en el versículo 14 empieza diciendo: por esta causa doblo mis rodillas ante Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo viene hablando de que no hay diferencias entre judíos y gentiles, y hace toda una exposición de la salvación, que ya me refería a ello en los capítulos 1 y 2. Por eso el apóstol Pablo dice: por tanto, por esta causa, doblo mis rodillas. Porque ya les expliqué cómo se efectúa la salvación. Ya les expliqué que no hay diferencias entre judíos y gentiles, entre ricos y pobres. Todos han sido salvados por la misma gracia. Por eso doblo mis rodillas y apelo al Padre. En una muestra de amor a la iglesia, de la unidad en la sangre de Jesús, el apóstol Pablo dobla sus rodillas.
¿Cuántas veces en la semana tú oras por la iglesia? El apóstol Pablo no te conoció, a mí tampoco me conoció, nos vamos a conocer en el reino de los cielos. Pero tú me conoces a mí y yo te conozco a ti. ¿Cuánto tiempo dedicas tú en tu semana para orar por la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Cuánto tiempo en la semana tú inviertes para poder exponer tus peticiones delante del Señor y orar por la iglesia? No hay muestra de amor más grande que orar por la iglesia. Entonces el apóstol Pablo, fíjate lo que dice el versículo 14. Por esta causa, porque ustedes han sido salvados por la misma gracia que yo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Somos hermanos, nos tenemos que amar, porque tú y yo hemos sido unidos por la misma gracia, no hay diferencias, unidos por la misma gracia. Y déjeme hablar un tema tal vez un tanto aburrido. Pero en el siglo I había una herejía que se llamaba maniqueísmo. De hecho, estuvo muy fuerte en el siglo III, pero se empezó a generar dentro del siglo I. El maniqueísmo decía de que la materia es mala y lo espiritual es lo bueno. Una vertiente del gnosticismo. Pero el maniqueísmo era más horrible porque decía que Jesús era solamente hombre de naturaleza humana y no divina. El maniqueísmo entonces decía que Jesús fue adoptado por el Padre cuando Jesús cumplió toda la ley. Cuando Jesús hubo cumplido toda la ley, entonces Él se hizo hijo de Dios y el Padre lo asignó como Mesías o el Cristo. Y ahí Él se transforma en nuestro Redentor. Entonces el maniqueísmo dice que todo aquel que puede cumplir la ley pasa a ser hijo de Dios, pasa a ser adoptado por Dios. Esto es una herejía. Y dentro del maniqueísmo, dentro de este grupo sectario que había de cristianos maniqueístas, se decían que había una élite de gente que era llamada hijos de Dios, porque habían sido adoptados y ellos estaban cumpliendo la ley, y había otros que eran testigos. Los testigos eran los que participaban y no lograban ser hijos de Dios todavía, pero eran santificados y salvados por medio de los hijos de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque en la familia de la iglesia, en la familia del pueblo de Dios, no hay gente que es más santa. En la iglesia no hay gente que es más pura. En la iglesia no hay gente que está más cerca de Dios. En la iglesia no hay gente que está más lejos. Todos estamos a la misma distancia. Porque es la misma gracia la que nos ha salvado, es la misma sangre. Yo no he sido cubierto por más sangre de Cristo que tú. Yo, por estar en una posición de liderazgo, no tengo más cercanía a Dios. Tú te puedes acercar de la misma manera en que me acerco yo al Padre. Tú te puedes acercar de la misma manera en que me acerco yo al Hijo, al Espíritu Santo. Dios no me escucha más a mí porque yo quiero ser pastor. O ya estoy pronto a ser ordenado pastor. Estamos a la misma distancia del trono. Entonces el apóstol Pablo, por eso en el versículo 14 dice: hemos sido salvos por la misma gracia. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No hay diferencias. Y fíjate de esto, versículo 15. De quien toman nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. No hay gente que esté más cerca del cielo. Todos los que están en el reino de los cielos y los que estamos acá somos una sola familia. No hay diferencias. No hay ninguna diferencia. ¿Por qué entonces te privas de predicar el evangelio? ¿Por qué entonces te privas de orar por la iglesia? ¿Por qué no lo haces? Este es un privilegio. Estamos a la misma distancia del trono de la gracia. Dios nos ha provisto el Espíritu Santo para que nuestras oraciones sean conducidas al Padre. Dios no me escucha más a mí. Dios no escucha más al presbítero ni al diácono. Dios nos escucha de la misma forma. ¿Sabes a quién Dios escucha? Al que se acerca con un corazón contrito y humillado. A ese es el que Dios escucha. No al que tiene una posición. No al que tiene un puesto. Dios escucha al que se acerca con un corazón contrito y humillado. Fíjate cómo se acerca el apóstol Pablo. Usa una expresión de rodillas. ¿Por qué usa esta expresión? Todo aquel que se acercaba al trono del César tenía que acercarse de rodillas, en humillación. El apóstol Pablo está diciendo: el César no es mi rey.
al único al cual yo me doblo y doblo mis rodillas y me postro, es ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Después el pasaje en el versículo 15 toca un tema especial porque nos habla, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 15, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. ¿Por qué habla de esto de tomar nombre? El apóstol Pablo toma una expresión romana que se llama pater familias. El pater familias era aquel padre de familia que tenía dominio sobre toda la casa. Si el pater familias decía que todos tenían que bautizarse, todos se bautizaban. Si el pater familias desheredaba a uno de los hijos, era desheredado y no había nadie que pudiera impedirlo. Si el pater familia se enojaba con algún miembro de la familia, él tenía la autoridad para quitar el apellido, expulsarlo y desterrarlo. El pater familias tenía tanta autoridad que incluso podía esclavizar a uno de los miembros de la familia. Pero también todos los miembros de la familia pasaban a tener el nombre del pater familias. El pater familias era este padre de la familia que tenía el deber de proteger, pero también disciplinaba. En el contexto del Imperio Romano, el pater familias abusaba por lo general de la familia. Cuando la esposa ya estaba entrando en edad y no cumplía con los estándares de belleza de este hombre, él perfectamente se divorciaba de ella, la sacaba de la familia y buscaba otra. Era el pater familias. En el contexto del siglo I, el pater familias o esta figura del pater familias era una figura horrible. Era una figura de alguien autoritario, de alguien que maltrataba. Entonces el apóstol Pablo toma esta figura que a los romanos y a los griegos les podía causar cierto rechazo, temor. Toma esta figura y nos dice, el Padre es nuestro pater familias. La diferencia de este pater familias es que este padre no destierra a nadie, sino que llama a la gente. Este pater familias no sacrifica a los miembros de su familia para conseguir un beneficio, sino que sacrifica a su propio hijo, se sacrifica a sí mismo para rescatarnos. Y ahora todos tomamos nombre del pater familias. Ahora nosotros vivimos en él, andamos en él, gozamos en él. Nosotros no somos hijos ilegítimos. Somos hijos legítimos de Dios porque tomamos el nombre de Dios. Eso dice el versículo 15. Versículo 15 dice, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. ¿Con el objetivo de qué? Versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cómo son las riquezas de Dios? ¿Son pocas? ¿Son mínimas? Las riquezas de Dios son abundantes, por eso se habla de riquezas. En las abundantes riquezas de Dios, nosotros somos fortalecidos por el Espíritu Santo. ¿Pero a qué se refiere el versículo 16 cuando se nos dice que nosotros debemos ser fortalecidos? Déjenme hablar algo del contexto de la iglesia en Efeso. La iglesia de Efeso en el siglo I era una de las, la ciudad de Efeso era una de las ciudades más grandes, más importantes del Imperio Romano que pertenecían a la región de Macedonia en Grecia. Esta ciudad era tan importante porque era una ciudad mercantilista, era una ciudad portuaria y además tenía una de las 7 maravillas del mundo. Una de esas 7 maravillas del mundo era el templo de Artemisa. El templo de Artemisa era uno de los más grandes y más espléndidos que podían haber existido en ese tiempo. El culto de Artemisa era uno de los más grandes. Era la que tenía más sacerdotisas y sacerdotes. Era la que movía mayor economía en la venta de artículos de adoración, como imágenes, incienso, estatuillas, etcétera, etcétera. El templo de Artemisa era el que dominaba toda la economía. Los tratos comerciales, los contratos de trabajo, todos se hacían en la cercanía del templo de Artemisa. Si tú no participabas del culto de Artemisa, lo más probable que te podía ocurrir era que fueras desvinculado de tu trabajo. Lo más probable es que seas rechazado por los amigos que tenías.
Si tú abandonabas el culto de Artemisa y abandonabas las prácticas que demandaban el culto de Artemisa, que eran asquerosas, lo más probable es que te sacaran de cualquier sistema. Sistema de salud, político y económico. Hay datos de que habían cristianos en ciertas posiciones políticas que se habían hecho cristianos, algunos griegos en Efeso, y ellos habían sido sacados de esos puestos y cayeron en la más grande y absoluta pobreza. Por eso el apóstol Pablo dice, para que ustedes sean fortalecidos por el Espíritu. El cristiano verdadero, el cristiano que dobla sus rodillas y se humilla ante Dios y no ante el César. El cristiano que toma el nombre del Padre y vive conforme a este pater familias, a este pater familias que es bueno, va a sufrir. Va a sufrir. Este Hijo de Dios que ha sido incluido en esta dinámica de la Trinidad, que ha sido invitado a ser parte de esta familia trinitaria, que está dispuesto a vivir conforme a los estatutos y principios de Dios, va a sufrir. Porque si tú comienzas a vivir una vida en el Evangelio, tienes que rechazar el culto de Artemisa. Tienes que rechazar sus prácticas. Estoy siendo alegórico. No que hoy hay un templo de Artemisa. Pero sí tenemos nuestro tipo de Artemisa. Tenemos un tipo de Artemisa donde todo gira en torno al consumismo. Todo gira en torno al egocentrismo. Todo gira en torno al individualismo. Cuando tú abandonas eso y empiezas a vivir una vida del Evangelio, vas a terminar relaciones. Quizás vas a sufrir en tu trabajo. Quizás incluso vas a perder algunos tratos económicos que puedas hacer. Si eso es así, créeme que el Señor, por medio del Espíritu Santo, te va a fortalecer. Si tú estás dispuesto a perder, si tú estás dispuesto a perder para ser fiel a los mandamientos del Señor, el Espíritu Santo te va a fortalecer. Si tú estás dispuesto a no transar el día del Señor es santo y yo lo dedico solamente a Él, vas a perder. Vas a perder en lo económico. Vas a perder incluso en el trato con tu jefe. Pero créeme que el Espíritu Santo te va a fortalecer. Porque nosotros no tenemos tratos con el César. No tenemos tratos con Artemisa. No tenemos un pater familias que nos va a abandonar. Tenemos un pater familias que nos va a cubrir. Te va a cuidar. Y te va a fortalecer con su Santo Espíritu. Lo segundo que nosotros vemos de los versículos 17 al 19. Somos una familia que se ama en Cristo. Los versículos 17 al 19 dicen así. Me gustaría que lo leyéramos completo, esta sección. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Versículo 17. Entonces el apóstol ora por nosotros para que Cristo habite en nosotros. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Porque cuando el apóstol Pablo habla de que Cristo habita en nosotros, no está diciendo de que Cristo está de paso. El verbo que usa es katoikeo. Mire, yo lo había practicado. Pero el verbo que usa es katoikeo. Y katoikeo indica que nosotros somos un lugar de residencia. Cuando el apóstol Pablo habla de que Cristo habita en nosotros, no está hablando de que habite como de paso. O que nosotros somos una residencia, Él está un rato y se va. Sino que nosotros somos la habitación permanente de Cristo por medio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo está diciendo que él está orando al Padre para que nosotros seamos fortalecidos, para que resistamos al César, para que resistamos a Artemisa, para que resistamos la idolatría de nuestro tiempo, porque nosotros somos habitación permanente de Cristo. Cristo no está de paso en tu corazón. Cristo es el dueño de la casa. El apóstol Pablo está hablando de que Cristo es el que habita en nosotros, pero no simplemente habita de forma prestada, sino que Él habita en nosotros porque Él es el dueño de nosotros. Él es el dueño de esta casa. Él es el dueño de nuestro interior. Él es el dueño de nuestro corazón.
Entonces, cuando Cristo domina toda tu vida, no puedes tener tratos con Artemisa. Tú tienes tratos solamente con la familia de Dios. ¿Con quién entonces tienes tratos? ¿Tienes a un Jesús que está de paso? ¿A un Jesús que le abre y le cierra la puerta? ¿A un Jesús arminiano? Porque déjame decirte que el arminianismo es una herejía. Tú no puedes decidir si Dios está en tu corazón o no. ¿Jesús está o no está? Si Jesús está, tú no puedes tener tratos con el mundo. Si Jesús no está, es porque tú eres del mundo. No haya medias tintas. Tu ser no es un hotel, es una casa, es un hogar, es el lugar donde Jesucristo habita por medio del Espíritu Santo. Y cuando el apóstol Pablo se refiere a que Cristo habita en tu corazón, se refiere a que Él es el dueño de la casa. Él es el dueño de la casa. Por eso es lo que el apóstol Pablo ora. Ora para que nosotros seamos dominados por Jesucristo el Señor. Ora para que tú y yo seamos completamente dominados, instruidos, fortalecidos por Cristo, por medio del Espíritu Santo. Y el mismo versículo 17 dice, a fin de que arraigados y cimentados, o sea que nosotros echemos raíces, seamos estables como cimientos de piedra. ¿Sabes cuál es el material de nuestra estabilidad, de estas raíces? ¿Sabes cuál es el agua y los minerales que se nutren de estas raíces? ¿Sabes cuál es el material de construcción con el cual se establecen estos cimientos? El amor. El amor es el que asienta nuestros cimientos. El amor es el que alimenta nuestras raíces para que tú y yo seamos arraigados y cimentados en amor. El amor es el material de construcción de nuestros cimientos. Entonces, ¿pero a qué amor se refiere? Al amor sacrificial. Al amor demostrado por Jesús en la cruz. ¿Sabes? Tú y yo jamás, nunca, pero nunca podremos manifestar el mismo amor que manifestó Jesús en la cruz. Pero sí somos llamados a imitar ese amor. Y ese amor tiene una característica. Tiene en su núcleo un centro que es característico. El amor de Cristo se caracteriza por ser un amor sacrificial. Tú al ser incluido en la familia de la Trinidad, tú al ser incluido en esta iglesia, en esta familia que se basa en el amor, tú has sido invitado a participar del amor, a practicar el amor, este amor sacrificial. El amor de Jesús es nuestro estándar. El amor de Jesús es un amor de desprendimiento. El amor que no mira lo suyo propio. Un amor dispuesto a dejar los tronos, como Cristo dejó su verdadero trono. Si tú verdaderamente estás arraigado en el Evangelio, si tú verdaderamente tienes cimientos en el Evangelio, entonces tú estás dispuesto a vivir en el amor que deja su trono, así como Cristo dejó su trono. Y sabes que el trono de Cristo es un trono verdadero. Tu trono y el mío son tronos falsos. Son tronos que nos levantamos nosotros mismos y se destruyen fácilmente. Dios te está invitando a dejar ese trono y a vivir en el amor. Y versículo 18. Fíjate lo que dice el versículo 18. Es potente lo que dice el versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Y aquí me quedar con un verbo clave que tiene el versículo 18. Para que seáis plenamente capaces de comprender. Comprender. ¿Sabes cuál es el verbo que se usa aquí? El verbo que está usando es catalambano. No me importa que no se lo grabe. Da lo mismo. Me importa que usted entienda a qué se refiere con catalambano. Catalambano quiere decir con adquirir, con tomar. Catalambano tiene la idea de que usted toma algo y se lo apropia y lo hace suyo propio. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Ustedes sean cimentados en amor y este amor lo hagan propio. Que sea parte de ustedes.
Que sea una de sus características. Que cuando se refieran a la iglesia digan, la iglesia se caracteriza porque se aman. Y se aman de forma sacrificial. Eso es catalambano. Entonces Jesús te está invitando a que tú experimentes el amor. A que tú vivas el amor. ¿Te ha tocado subir una montaña? ¿Y que te han dicho que cuando llegas a la cima de la montaña, al monte, la vista es preciosa? A mí me ha pasado. Y esa es una de las cosas que me apasiona, subir cerros, montañas. Y cuando yo voy subiendo, lo único que quiero es llegar al lugar y quedar con la boca abierta. De ver las cascadas, la nieve, de ver el paisaje alrededor y experimentar esa situación. Tal vez a ti te ha pasado esto con algún viaje. Tal vez has pegado un viaje y te han dicho, mira, cuando llegues a ese lugar es precioso. Y uno se va en el viaje expectante, esperando ver con tus propios ojos, experimentar, a estar ahí, sentir el aire, la brisa del lugar. Mirar la gente, mirar los locales, las casas como están construidas. ¿O te han contado alguna situación que te pueda alegrar? Es distinto a que te la cuenten, a que tú la experimentes. Es distinto ver fotos del paisaje al cual tú vas que estar en el lugar. Es distinto subir la montaña y llegar al punto que mirar simplemente videos o fotografías de la cima de la montaña. Dios, por medio del Espíritu Santo, no quiere que tú veas el amor por una foto. Dios no quiere que tú veas el amor por medio de un video. Tampoco quiere que te lo cuenten. Quiere que lo experimentes. Tú has sido invitado a participar de una familia que se ama en Cristo. Nosotros tenemos el deber de amarnos, el deber. ¿Quieres verdaderamente experimentar el amor? Ama a tu hermano. Aquel que ha sido salvado por la misma gracia, por el mismo amor. Ámalo, porque toda la obra que hemos visto en Efesios 1, de esta salvación gloriosa, predestinada desde antes de la fundación del mundo, de que el Padre te ama desde antes que las cosas fueran creadas. Efesios 2, de que tú estabas muerto y Cristo y vino te dio vida. Todo eso, ¿sabes en qué termina? ¿En qué repercute? En que seamos una comunidad de amor. Da lo mismo si entiendes que eres predestinado y no amas a tu hermano. Da lo mismo si te maravillas porque Cristo vino y tú estabas muerto y dices, comprendo el Evangelio. La salvación no es por gracia. Da lo mismo si te ríes de los hermanos pentecostales porque algunos creen que la salvación es por obras. Si no amas a tu hermano, no has experimentado el Evangelio. Toda la obra de la salvación concluye en amarnos los unos a los otros. Porque ¿sabes de qué se trata la dinámica de la Biblia? Génesis capítulo 3. Adán y Eva eran uno. Entra el pecado y ahora son dos. Y si tú lees Génesis 3, ellos echan la culpa entre ellos. Génesis 4, Caín mata a su hermano. Génesis 5, la depravación del mundo está aumentando. Génesis 6, Dios está hastiado de la maldad. Dice la Biblia que los hombres se matan los unos a los otros. Génesis 7, Dios le dice a Noé y llama a este hombre para que construya un arca. La maldad está grande. Génesis 8, Noé construye el arca. Y la gente se ríe de él. Y la gente sigue practicando la maldad. Génesis 9, Dios destruye toda la maldad. Porque nos odiamos. Porque nos matamos. Porque nos destruimos. La salvación tiene como consecuencia el amarnos los unos a los otros. Llamar a Dios por sobre todas las cosas. ¿De qué te sirve entender la doctrina de la predestinación si no amas a tu hermano? ¿De qué te sirve entender la doctrina de la salvación por gracia si no amas a tu hermano? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve si no te interesa tu hermano? ¿De qué te sirve si no eres ni siquiera capaz de elevar una oración por él? Dios no quiere que tú leas el amor. Dios no quiere que lo veas por una foto, quiere que lo practiques, que lo experimentes. Porque cuando lo practiques y lo experimentes, ¿sabes lo que va a ocurrir? Versículo 18 y 19. Seáis plenamente capaces de comprender, de adquirirlo, de practicarlo, de experimentarlo con todos los santos. O sea, este amor tienes que practicarlo y experimentarlo con todos los santos.
para que conozcas cuál sea su anchura, su longitud, su profundidad y su altura, para que tú lo conozcas, para que no lo veas en una foto, sino para que verdaderamente conozcas el amor. Tal vez nunca has conocido el amor. Ama al Padre, llama a tu hermano, y entonces vas a empezar a experimentar el amor. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué glorioso es esto. Qué glorioso. El nacimiento virginal de Jesús, su vida santa y perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección tienen como objetivo llevarte a experimentar la plenitud. En Génesis 3, el hombre y la mujer, después que son separados ellos, porque se pelean, se echan la culpa el uno al otro, son separados, son expulsados del Edén. ¿Y sabe lo que significa Edén? Edén significa delicia, deleite. Son sacados de deleite. Y ya no hay deleite fuera del Edén, porque hay muerte. Cristo hizo toda la obra de la salvación para llevarte una delicia y mucho mejor. Porque este deleite ahora es en Cristo, en Él. En Él. Ama a tu hermano para que experimentes esta delicia que es el Evangelio. Y así puedas comprender el amor de Cristo. Y ya con esto voy terminando, que es lo más corto. Versículos 20 al 21. Leámoslos todos juntos, porque esta es la sección más corta. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Toda la exposición doctrinal del apóstol Pablo en Efesios 1, 2 y 3 termina con una alabanza, termina con una adoración. ¿Entiendes tú por qué tenemos que alabar a Dios? ¿Lo entiendes? ¿Comprendes por qué tenemos que alabarlo? ¿Sabes por qué tenemos que alabarle? Porque tú vives para sobrevivir. Tú vives para conseguir alimento. ¿Y sabes qué? Dios nos da más alimento del que necesitamos. Todos luchamos para tener buena salud. Pero ¿sabes qué? Dios nos da la vida eterna. Todos luchamos para tener un mundo mejor. Pero Dios nos promete un cielo nuevo y tierra nueva. Todos luchamos para tener nuestros tronos. ¿Y saben lo que hace Dios? Nos saca de nuestros tronos para sentarnos en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. ¿Cómo no darle la gloria y la honra por eso? Tú te desvives por tener alimento y Él te da más. Tú te desvives para tener buena salud y vida y te da más vida. Te da vida eterna. Te desvives para tener un mundo mejor y Él nos va a dar un cielo nuevo y tierra nueva. Te desvives por tener tu trono y Él te saca de tu trono para sentarte junto con Él en los lugares celestiales. ¿Cómo no adorar a este Dios tan grande y maravilloso? ¿Cómo no leer Efesios 1, 2 y 3 y no darle la gloria? Porque yo por mi fuerza no te hubiera amado, hermano. El amor no es algo que yo siento. No es algo que yo voy sintiendo con el tiempo. El amor es un mandato. Tengo el deber de amarte. Tengo la misión de amarte. Y oremos juntos al Señor para que nos amemos. Y cuando aprendamos a amarnos, entonces vamos a poder adorar a Cristo. Vamos a poder darle gloria, como el apóstol Pablo termina toda la exposición alabando el nombre del Señor. Fíjate de esto, el versículo 21. A Él sea la gloria en la iglesia. ¿Puede glorificar a Dios sin ser parte de la iglesia? Imposible. A Él sea la gloria en la iglesia. No puedes ser un llanero solitario. Tú me necesitas. Yo te necesito. No podemos vivir el evangelio de forma aislada. Nos necesitamos. No necesitamos el uno del otro. No puedes vivir la vida lejos de la iglesia. No puedes. Tienes que ser parte de la iglesia. Involúcrate en la iglesia para poder darle gloria a Cristo el Señor. ¿Y sabes qué?
Si tú no eres parte de la iglesia, tú vas a terminar muriendo solo. Pero la iglesia va a prevalecer. La iglesia va a continuar. Porque fíjate cómo termina el versículo 21. La parte final del versículo 21 dice: por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia de Dios ha dado gloria antes, hoy, en el presente, y seguirá dando gloria. No importa cuántos ataques reciba la iglesia prevalecerá, porque la iglesia existe para dos cosas: para extender el reino de Dios y para glorificar el nombre de Dios. Para eso existe la iglesia. Y estas dos misiones que tiene la iglesia no dependen de nosotros, dependen de la obra trinitaria, dependen de la obra de Jesús en la cruz. Por lo tanto, la iglesia va a prevalecer. Y porque la iglesia va a prevalecer, nosotros por los siglos de los siglos, por todas las edades, vamos a exaltar el nombre del Señor. Toda la exposición del apóstol Pablo termina en esto: tú has sido predestinado. Tú has sido predestinado por Dios porque te ama desde antes de la fundación del mundo. Y esa predestinación nadie la puede corregir, nadie la puede alterar. Tú has sido salvado por gracia, no por obras. Y Él ha puesto la fe incluso en ti. Tu salvación no tiene nada de obras. La salvación le pertenece por completo al Señor. Y entonces cuando entendemos esto, amamos al hermano, nos amamos el uno al otro. Amamos la iglesia, amamos a Cristo. Y todo esto concluye en que nuestros labios se llenan de alabanza. Nuestros labios se llenan de adoración a Dios. Nuestros labios se llenan de una exaltación y de glorificar su nombre. Y podemos decir junto con el apóstol Pablo, versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que tu vida y mi vida sea una vida de alabanza a Dios. Somos llamados a ser familia en la Trinidad. Somos llamados a ser una familia de amor. Y somos una familia que glorifica a Dios. Estas tres cosas guárdalas en tu corazón. Te invito a que tengamos un momento de oración. Padre Celestial, Dios Santo, te damos gracias, infinitas gracias por tu obra, Señor. Gracias porque hemos visto en estos 3 capítulos que tú nos has predestinado desde antes de la fundación del mundo y eso es inalterable. Tú has decretado salvación para nosotros y eso es efectivo. Tú nos has mostrado, Señor, que nosotros somos salvos por gracia y no hay nada que podamos hacer para salvarnos, sino que toda la salvación de forma plena y completa te pertenece a ti. Tú has puesto la fe. Tú, Jesús, moriste en la cruz. Tú nos has perdonado. Nosotros lo único que hemos aportado en nuestra salvación es el pecado. Gracias porque no hay diferencia entre los ricos y los pobres, no hay diferencia entre judío y gentil. Somos todos uno, somos un cuerpo, somos una iglesia que tiene que vivir en el amor, que tenemos que experimentar el amor. Señor, si no experimentamos el amor, si no lo practicamos, entonces perdónanos y ayúdanos a practicar el amor. Porque la práctica y la experimentación del amor es el fruto de que nosotros hemos comprendido el Evangelio. Es el fruto de que hemos comprendido la salvación por gracia. Y cuando practicamos el amor y comprendemos el Evangelio, de nuestros labios nace alabanza y adoración a ti. Gloria a ti, Señor. Que tu nombre sea glorificado en la iglesia por los siglos de los siglos. Que cada miembro de esta iglesia te alabe y te glorifique. Que sus vidas sean una canción y una alabanza para darte gloria. Oramos por esto, en la unción especial del Espíritu Santo y en la obra redentora de Cristo Jesús el Señor. Clamamos a ti, Padre. Amén. Que tenga una excelente semana y que el Señor le bendiga mucho.